Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos por la segunda parte de esta campaña del cuadrilátero en la gran guerra de la Triple Alianza o del Paraguay. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, comentario y reflexión abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Bueno amigos, como ya comentamos en el video anterior, que recomiendo siempre vean el video anterior de la saga para poder entrelazar los hechos históricos y seguir el relato, porque si no se pierde, y más en este caso que es sobre una guerra tan larga, tan compleja y con tantos ribetes y tantos personajes. Así que para este relato histórico es conveniente ver el video anterior, en donde rápido, sin dar tantas vueltas, comentamos que una parte del ejército de Francisco Solano López pudo escapar y cruzar el río Paraná, retornando a su país, Paraguay, para hacerse fuerte y prepararse a su vez para detener ante la posibilidad de, en este caso, el ataque de los aliados de la Triple Alianza, que van a indudablemente invadir el territorio paraguayo. De esta manera hablamos de cómo se fueron agrupando las fuerzas cerca de la ciudad de Corrientes para justamente invadir, y es interesante lo que dice el autor francés al respecto, Luc Capdevila, respecto de lo sucedido. Dice Luc Capdevila: en menos de un año, el Paraguay perdió lo esencial de su flota y su tropa más aguerrida. Y es así, desgraciadamente, esto ya lo hemos comentado en videos anteriores, tratando de desmistificar esta idea de Francisco Solano López, gran estratega. No lo era. Tampoco de este lado había grandes, no, esto se va a ver en Curupaití, por ejemplo, pero digo, hay que romper un poco estos mitos en todos, de uno y otro lado. Y en el caso de Francisco Solano López ya comentamos que fue un gran error. Como sea, en todo caso, a pesar de esta situación, Francisco Solano López, el mariscal, no se amilanó y decidió reforzar entonces, ante la posibilidad de la invasión, en este caso de la Triple Alianza, decidió reforzar el sistema defensivo, trayendo artillería desde Humaitá para instalarla en Paso de la Patria, redoblando entonces la apuesta y aumentando sus efectivos, los que pudo reunir en 30.000 hombres para hacer frente justamente a esta invasión. Pero además envió contingentes de soldados, esto lo comentamos en el video anterior, hacia el lado argentino, manteniendo siempre una actitud ofensiva en todo momento. De esta manera logró una victoria importante en el combate de los Corrales o de Peguajó el 31 de enero de 1866. Sin embargo, vamos a ver que los países de la Triple Alianza fueron reuniendo entonces fuerzas hacia finales de 1865 y principios de 1866 en las cercanías de la ciudad de Corrientes, y muy pronto, para abril de 1866, ya estaban en condiciones de cruzar el Paraná y entrar definitivamente en lo que es el Paraguay. Se inicia entonces la campaña del cuadrilátero, la tercera y más larga etapa de esta guerra, que además será la que contenga las batallas más sangrientas. Una verdadera guerra de posiciones al mejor estilo de las guerras de trinchera que sucederán luego en la Primera Guerra Mundial. Y es que los aliados, si bien lograron reunir al menos, según lo que cuenta Francisco Doria Toto en su libro, unos 65.730 hombres para la invasión, si contamos los 37.870 brasileros, los 25.000 argentinos y los 2.860 uruguayos. A pesar de ese fantástico número, estaban bastante desunidos y sin conocimiento del terreno que iban a invadir, sumado a que las posiciones defensivas paraguayas eran extraordinarias. Y es que acá se presenta un problema, dirían que más que táctico, un problema estratégico para toda la guerra, que es cómo penetrar en un país cuyo único acceso es el río Paraguay.
porque por tierra es complicadísimo, ya lo vamos a comentar, pero empecemos por lo que sería la parte más lógica y elemental, que es por el río. Bueno, ya tenemos las fortalezas, un sistema defensivo impresionante, un complejo defensivo que empieza con Itapirú, cerca de las Tres Bocas, luego está Curuzú, Curupaití, y luego viene lo que sería el complejo defensivo por excelencia, que es Humaitá, el centro militar del país y la llave de acceso a la capital. No podés llegar a la capital por río si no pasás por Humaitá, y encima entre Humaitá y Asunción también hay dos fortificaciones, Timbó y Taí, que está una a cada lado de lo que es el río Paraguay, o sea que era realmente complicado, y para poder hacer esa invasión se iba a necesitar entonces la fuerza sí o sí de la armada, de la flota imperial del Brasil, que había demostrado su superioridad en la batalla del Riachuelo sobre lo que es la flota, la armada paraguaya, pero vamos a ver que los brasileños no estaban dispuestos a arriesgar su armada en un choque frontal permanente y desgastante para pasar por todas estas fortalezas. No lo querían, y como no había una unidad de comando, como no estaban subordinadas al generalísimo Mitre, podían hacer lo que quisieran y no querían arriesgarla. Es más, dentro de lo que es el comando único había esta cuestión de que los brasileños suponían que los argentinos querían utilizar a los brasileños como punta de lanza para desgastarlos y en un futuro poder enfrentarlos en una igualdad más de condiciones. Bueno, esta era la situación que tenían en este sentido. Entonces, ¿cómo entrar a el territorio del Paraguay si no es a través del río? Solo quedaba entonces realizar una operación anfibia de desembarco en la costa y penetrar por un terreno desconocido, sin mapas y defendido por un pueblo que conocía mejor su propia tierra y que podía y va a defender su país con todo el valor y el arrojo posible. En los días previos a la invasión se habían preparado los elementos necesarios, desde muelles, balsas para transportar artillería y ganado, caballada y demás enseres necesarios a los 42.000 efectivos de las tres naciones aliadas, con alimentos para los 3 primeros días en suelo enemigo. Y es que ese era el número de tropas que iban a invadir en principio, al menos en un principio, el Paraguay. Estamos hablando de una fuerza integrada por 28.000 brasileros, unos 12.000 argentinos y 2.000 orientales, que esta es la cifra del principio solamente de esta invasión, que lo que va a tratar es de cruzar el Paraná, lo cual es una operación anfibia compleja, porque del otro lado van a estar esperándolos. Obviamente ya dijimos que el mariscal López refuerza toda la costa. Ahora vamos a comentar el sistema defensivo de López, pero en todo caso aparte hay un problema logístico. En la medida que se entra en el territorio del Paraguay, te alejas de las líneas de abastecimiento propias que quedan del otro lado del Paraná, lo cual también era todo un problema. Esto en principio va a ser saldado con la compra de caballos y alimentos, ganado, vacunos en pie de las provincias del litoral, principalmente de la Entre Ríos de don Justo José de Urquiza, que hizo sus buenos manguitos en este sentido. Por otro lado, vamos a ver que Francisco Solano López no sabía por dónde se iba a producir el desembarco, la invasión. Es por eso que va a destacar tropas desde la zona de las Tres Bocas, ¿sí?, como se conoce, hasta la altura de Itatí, reforzando lo que es la principal fortaleza de la zona, que es la fortaleza de Itapirú, trayendo 30 piezas de artillería, dado que dominando esa fortaleza se domina, es como el terreno llave de esa costa, se domina la costa. Y aquí es interesante que Mitre pergeña un plan, nobleza obliga. Yo no lo tengo para nada en alta estima Mitre, no me parece un gran militar y menos un gran conductor, pero en este caso nobleza obliga tiene una idea muy interesante de cómo realizar esta operación. La presenta ante su Estado Mayor, la gran mayoría, si no todos, prácticamente estaban en desacuerdo con este plan, menos el almirante Tamandaré, para poder justamente llevar a cabo esta invasión. ¿Cómo va a ser? Bueno, esto va a comenzar
comenzar la idea es iniciar el ataque con la artillería de la flota brasilera a Itapirú, ¿sí? Más baterías que estaban apostadas en la cercana isla Cabrita, que había sido tomada días antes por los brasileros. Este ataque va a comenzar entonces a las 8:30 de la mañana del 16 de abril. La vanguardia del ejército aliado entonces va a estar compuesta, la vanguardia que va a hacer lo que sería la cabeza de playa de esta invasión, va a estar compuesta por una fuerza de 10.000 hombres de Brasil, liderados por el general Manuel Luis Osorio, para muchos el más valiente y mejor general que tiene esa nación, unos 5.000 hombres de Paunero y unos 1.500 bajo el general Venancio Flores. De estas fuerzas, la primera que va a desembarcar en transportes que dieron, vamos a ver, la idea era disparar sobre la fortaleza, y Francisco Solano López espera que se produzca justamente un desembarco frontal. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, los transportes que llevan al primer convoy de brasileros van a hacer una especie de rodeo, engañando al enemigo que lo espera justamente frontalmente, y los va a depositar a esta vanguardia en el extremo oeste, dentro de lo que es el río Paraguay, más allá de las Tres Bocas. Los paraguayos entonces, al ver ese engaño, ese rodeo, envían tropas a ese sector para presentar batalla, que obviamente se produce, unos 700 hombres, pero cuando llegan ya a la punta, la cabeza de playa ya estaba dispuesta, y son repelidos por los brasileros. Los argentinos y los orientales van a tomar tierra al día siguiente, el 17 de abril, y de esta manera el coronel, como dice el coronel español León de Palleja, hace un comentario en su correspondencia. León de Palleja dirigía a las fuerzas orientales y comenta al respecto del relevo que hace de las fuerzas brasileras y del campo que encuentra con la cabeza de playa tomada por, en este caso, los brasileros. Hemos recorrido el campo de combate. Está sembrado de cadáveres enemigos. Son más de 300, una gran parte criaturas de 15 a 16 años, que parte el corazón el verlos. Pobres madres, nuestra pérdida no baja de 40 muertos y 220 heridos. Bueno, ya vemos que empieza a haber esta utilización de niños, de adolescentes para la guerra. Bueno, lo cierto es que en todo caso, más allá de esto que avanzaremos más adelante para poder comentarlo, lo cierto es que yo acá no estoy haciendo un análisis de batallas, aclaro. Para los que esperan en estos videos las batallas las voy a ir dando después en videos específicos donde voy a entrar en detalles. Acá estamos hablando de la campaña, entonces yo avanzo rápidamente. Como sea, con el bombardeo de la flota y la inminencia del avance de las fuerzas de desembarque que fueron desembarcadas, López decide entonces, ante esta inminencia, que resulta insensato mantener la posición porque ya estaba perdida. Es por eso que termina abandonando el reducto de Itapirú y el campamento de Paso de la Patria, que va a ser quemado por los paraguayos, para finalmente atrincherarse detrás del gran estero Bellaco, no sin antes llevarse los cañones que estaban en Itapirú, menos 2 que eran pesadísimos, que son enterrados, pero que bueno, que después los aliados los van a encontrar. Como sea, Mitre va a desembarcar entonces en la posición ya vacía y destruida el 18 de abril y va a inspeccionar la zona junto, lo que sería Paso de la Patria, junto con los generales brasilero Osorio y de la banda oriental del Uruguay, Venancio Flores. Por otro lado, Tamandaré va a recuperar el vapor argentino Gualeguay, que había sido tomado el año anterior, en el 65, cuando se produce la invasión paraguaya a Corrientes. Vapor estaba en un río interior, se lo había echado a pique, inundándolo, abriendo las bombas. Bueno, se lo va a sacar y se lo va a poner en condiciones para devolvérselo a los argentinos.
La guerra que se presentaba ahora en territorio paraguayo era más cercana a una guerra de baluartes y reductos, de infantería más que de caballería, en un terreno de pantanos y de bosques que era diametralmente distinta a las llanuras a las que estaban acostumbrados los soldados y gauchos argentinos y uruguayos. En un principio, acamparon en Paso de la Patria, completándose el cruce de todos sus componentes el 29 de abril. Por el poco espacio que había en los montes, barro y el agua, la idea era adentrarse entonces al territorio paraguayo para instalarse en alguno de los potreros, que son espacios más abiertos, por ejemplo el más cercano, que era el de Tuyutí. Sin embargo, antes de ganar esa posición, se apostaron en Paso de la Patria, cerca del Estero Bellaco, con unos 30.000 hombres, con los argentinos ubicados a la derecha de la posición, los brasileros a la izquierda y la vanguardia con los orientales un poco más adelantada. Y de esta manera vamos a ver que se va a producir un ataque del lado paraguayo. Sí, Francisco Solano López estaba decidido a mantener la ofensiva. Dijimos que esta no era la mejor manera de poder defender el territorio, porque ponía en una situación de desgaste más propio que del enemigo, que tenía mayores recursos. Pero bueno, como sea, lo cierto es que el 2 de mayo se va a producir un ataque sorpresivo por parte de los paraguayos sobre el campamento aliado, es principalmente la vanguardia que estaba adelantada, con unos 4.000 soldados de infantería y unos 1.000 de caballería, más una batería de artillería, todos bajo el mando del teniente coronel José Eduviges Díaz, que vamos a ver que es uno de los grandes héroes y de los grandes jefes militares que tiene el Paraguay en esta guerra, que hacia el mediodía pasan por el Estero Bellaco y chocan contra el campamento de vanguardia. Este campamento se componía de 3.580 soldados que estaban bajo el general Flores. La mitad eran uruguayos, la otra mitad eran agregados brasileros, y fueron realmente sorprendidos por este ataque. De esta manera se les tomó a los brasileros una batería de cañones rayados Light que estaba muy adelantada. En un principio los aliados no se percataron del ataque, asumiendo que eran tiros de la vanguardia que estaba explorando, pero a medida que los paraguayos avanzaban hacia adentro del campamento, salieron de su asombro. El mismo general Flores casi resulta capturado, de no ser por la resistencia del coronel León de Pallejas y sus hombres, que aguantaron hasta la llegada de los refuerzos brasileros con Osorio a la cabeza, que pudo rechazar finalmente a estas fuerzas. Los paraguayos perdieron ímpetu en su ataque al entretenerse a saquear el campamento oriental. La batalla de Estero Bellaco, como se la conoce, insisto, después voy a hacer videos específicos contando las anécdotas y los pormenores de este y otros combates que se dieron en ese momento, pero bueno, en todo caso dejó como saldo un número de disímil según los relatos del lado paraguayo, del lado aliado, pero podemos hablar de unas entre 1.700 y 2.300 bajas del lado paraguayo, y del lado aliado unos 1.102 brasileros, 400 orientales y muy pocos argentinos, porque fue el lado que no recibió realmente ataque. Sinceramente es difícil, cuando uno mira esto, pensar en derrotas o triunfos, porque por un lado la ofensiva estaba en manos de los paraguayos, que lograron, por ejemplo, tomar por sorpresa a los aliados, llevándose parte de la artillería brasilera, pero a costa de perder muchísimos hombres y sin lograr que el enemigo detuviese su avance en territorio propio. ¿Cuál era el costo de esa victoria? Es difícil mensurarlo, y la guerra no se puede medir en esos términos. Es interesante entonces este tipo de combates, porque de alguna medida da justamente, valga la redundancia, la medida de lo que va a suceder en el próximo combate. Días después, la gran batalla de Tuyutí. Las fuerzas aliadas se van a instalar entonces tras el Estero Bellaco. A pesar de haber sido sorprendidas, avanzan y se asientan en el potrero de Tuyutí, que es mucho más apto. Los potreros eran espacios de tierra
tierra sólida, en un lugar atravesado por esteros, por pantanos, con pasos muy estrechos que muchas veces eran solamente conocidos por los paraguayos, lo cual le daba una facilidad, digamos, un plus a las fuerzas del Paraguay contra sus enemigos, que yo creo que no fue aprovechada como debería haberse aprovechado. Obviamente hoy con el diario del lunes lo digo, ¿sí? Pero en todo caso vamos a ver que se instala entonces una fuerza de 35.000 hombres por parte de Mitre y los aliados, y la idea de Mitre, paradójicamente, era la de avanzar con mucha cautela en un territorio que evidentemente era desconocido, y esto vamos a ver que molestaba a sus subordinados, principalmente a los oficiales brasileros, que querían una ofensiva más neta e inmediata. Como sea, a pesar de esto los va a favorecer. No porque Mitre lo supiera, sino porque tiene la suerte que Francisco Solano López va a volver a la iniciativa. El gran error de Francisco Solano López es buscar la batalla decisiva al estilo napoleónico, lo cual es error garrafal. En vez de aprovechar el terreno, de llevarlos a trampas, de enloquecerlos y producirles desgaste, que era lo que Mitre temía, no, lo que va a hacer Francisco Solano López es atacar, buscando entonces una batalla decisiva. Y a diferencia de los subordinados de Mitre, que lo critican por ser cauteloso, en este caso muchos subordinados critican a Francisco Solano López por ser demasiado osado. Dice en este sentido el coronel británico George Thompson: el ejército paraguayo había sido nuevamente remontado y contaba con 25.000 hombres. También se abrieron trincheras en los demás pasos y hacía formidable la posición de los paraguayos. La primera determinación era esperar el ataque y, cuando lo iniciaran los aliados, lanzar 10.000 hombres sobre su retaguardia por un camino abierto en el angosto monte que lo rodeaba. Si este plan no hubiera sido abandonado, no cabe dudas que los aliados habrían sido destruidos, pero López cambió de parecer el 23 de mayo y atacó a los aliados el 24. De esta manera, desoyendo entonces a sus subordinados o simplemente no escuchándolos, se inicia la batalla de Tuyutí el 24 de mayo, la batalla más grande, más sangrienta de toda la historia de Sudamérica. El nuevo plan de López era un ataque sorpresivo con una fuerza de 23.000 hombres y 4 cañones contra el campamento aliado de Tuyutí, que, como bien dijimos, tenía 35.000 hombres y 26 cañones. El ataque paraguayo va a consistir en 3 columnas: la de la derecha paraguaya al mando del general Vicente Barrios, que debía cruzar el monte del Sauce y aparecer en el potrero de Piris para sorprender en la retaguardia al enemigo. El ataque central iría al mando de los coroneles Eduviges Díaz e Hilario Marcó, que debía realizar un ataque frontal, y la columna que estaba a la izquierda estaba bajo el mando del general Francisco Isidoro Resquín, cuya misión era atacar el flanco izquierdo del enemigo, para tener una maniobra de doble envolvimiento con un ataque frontal muy napoleónico en ese sentido, y definir la batalla de forma total. Bueno, el ataque de Díaz, vamos a ver, y Marcó va a chocar contra la vanguardia de Flores y van a ser contenidos, a pesar de que su avance era importante. Inclusive hay un intento de flanqueo de la caballería de Marcó, que va a ser detenido por las fuerzas brasileñas que estaban bajo el mando del general francés Emilio Mallet. Bueno, en el caso de Resquín, por ejemplo, su caballería arrolló a los escuadrones de caballería argentinos, que eran menores en fuerza, pero van a ser detenidos por la infantería de Paunero y Emilio Mitre, que en formación de cuadro los van a destruir a los tiros, produciéndole gran cantidad de bajas a los paraguayos. Y finalmente las tropas, las que llegaron al final de la batalla, las tropas de Barrio, que tenían que de hacer este gran envolvimiento, vamos a ver que, bueno, se había perdido el factor sorpresa, y las tropas brasileras al mando del general Osorio las van a detener y los van a rechazar.
De esta manera, después de 5 horas y media de batalla o de lucha hacia las 16:30, bueno, lo que pareció en principio una derrota aliada terminó como un desastre para el Paraguay. Realmente, según las fuentes de ambos que difieren en la cantidad de heridos y muertos y caídos, podemos llegar a alguna conclusión. Si tomamos las fuentes argentinas, hablamos de 13.000 bajas entre muertos, 6.000 heridos y prisioneros, otros 7.000 del lado paraguayo. En el caso de los aliados podemos hablar de 3.931 aliadas, con 996 muertes y 2.935 heridos. Para Centurión, para Juan Crisóstomo Centurión, las bajas aliadas entre muertos y heridos llegaron a los 8.000, o sea, más todavía. Bueno, puede ser de cualquier manera, sea de una u otra manera, no hay, ya que no hay mucho consenso con el tema de los números. Lo que nos interesa para terminar este capítulo de la guerra de la Triple Alianza, de este video, bueno, es que la magnitud de caídos va a afectar mayoritariamente a Francisco Solano López. ¿Por qué digo esto? Porque nunca va a volver a conseguir reunir una fuerza de aquella magnitud y actitud ofensiva a partir de ahora. Este fue el momento álgido de tropas y de ofensiva del Paraguay en su propio territorio, y a partir de ahora va a tener que tener una actitud defensiva, con alguna rara excepción, pero principalmente ya no va a poder reunir grandes contingentes de fuerza, ya estaba al límite de sus capacidades. Y en el caso de los aliados, bueno, Mitre podemos señalar que desperdició lo que sería el momento de victoria, no continuando el ataque y persiguiéndolos, de alguna manera, porque esperaba otro ataque del enemigo, lo cual era imposible que pudieran realizar, y de esta manera no realizó Mitre ninguna contraofensiva y se estancaron allí. La guerra entonces se va a prolongar, aunque por un lado las fuerzas aliadas van a ir creciendo en todo momento y las paraguayas perdían sus números de forma constante. Esto lo iremos viendo entonces en los próximos episodios de La Historia Desconocida. Así que, amigos míos, me despido. ¡Hasta la próxima batalla!